compartirles un poco mis ideas al respecto de la vida interior. La vida interior o vida espiritual yo creo que es fundamental y es importantísima en todos los seres humanos, hombres y mujeres, porque es el camino y es la posibilidad de encontrarnos con cada uno de nosotros y de nosotras, y también por este vía, por este camino, llegar a la esencia de lo que somos cada uno de nosotros y que nos hace únicos e irrepetibles. Después, esto creo que también es importante porque es desde esa esencia, desde ese punto que nos podemos proyectar, manifestar en el mundo, y buscar que nuestros actos sean coherentes con esa esencia, con lo que nosotros sentimos, pensamos y sabemos que somos y que no nos podemos engañar. Yo creo que hoy en día las personas que tienen una práctica espiritual, cualquiera que ella sea, yo creo que todas son válidas siempre que no hagan daño a la persona ni le hagan daño a otras personas. Es imperioso que tengan una expresión en el mundo físico, en el mundo cotidiano, en el mundo que les rodea, en el mundo del cambio. Me cuesta entender personas que tienen un trabajo espiritual y viven amargadas, egoístas, pesimistas, problemáticas, conflictivas. Ahí algo pasa, porque ese mundo interior es un mundo donde uno encuentra mucha armonía, sobre todo porque se encuentra a uno mismo y a la esencia que uno realmente es. Entonces, los sentimientos que eso genera son diferentes. Son de armonía, son de paz, son de equilibrio, son de la alegría, el encuentro con uno mismo y con la esencia que uno realmente es, y con ese reto de cada día de expresarlo en el mundo que lo rodea, incidir en él y transformarlo. Entonces, yo creo que las prácticas religiosas son importantes y cualquier práctica desde mi punto de vista es respetable siempre que no afecte ni le haga daño a la persona ni a los otros, y creo que es importante aprender a respetar las diferentes prácticas religiosas. Total, la esencia es una, como se le quiera llamar, conciencia, Dios, pero esa esencia es una. Después vienen las interpretaciones que hacen las diferentes culturas de esa esencia y se desarrollan las religiones. Por lo tanto, creo que es importante esa diversidad y es importante ese respeto a esa diversidad, y en esa diversidad establecer los diálogos y establecer los intercambios. Yo pienso que esa diversidad también nos hace muy ricos en la cantidad de puntos y maneras diferentes de ver la vida, pero siempre dentro del respeto y del cuidado, y también y especialmente del cuidado con la misma persona que la practica y las otras personas. Entonces, caminos a Dios o a la esencia hay tantos como seres humanos. Lo importante es que cada uno encuentre cuál es su camino y lo haga y lo realice con respeto, como lo voy diciendo, sin intentar decir que es el mejor ni que es el más importante. Es un camino diferente, importante, y que creo que es fundamental tener clara esta posibilidad de respeto a la diferencia. Bien, de un lado creo que, de otro lado también creo que no hay gurús en este momento, o sea, no hay líderes, no hay gente que marque exactamente por dónde hay que hacer las cosas, y creo que tenemos que salir de esa sensación de confort, de delegar todo y esperar que otros decidan por nosotros. Yo creo que históricamente sí que han existido hombres y mujeres que han sido unos grandes tesoros y que son unos grandes referentes. Yo tengo los míos, ya les he compartido algunos nombres, con los que me siento muy afín, me siento muy identificada, pero hoy en día no hay quien nos venga a decir cuál es el camino, porque es una búsqueda personal que luego se refleja en lo colectivo, y yo creo que eso es importante, porque a eso vinimos a este mundo, a tener una vida, a tener una experiencia, a crecer y a mejorar como personas, y esa experiencia nos implica el libre albedrío que tenemos, esa capacidad de estar decidiendo qué hacemos, qué no hacemos, y por lo tanto, si no hacemos ese ejercicio cada uno de nosotros, sino que esperamos que otros lo hagan por nosotros, pues realmente yo creo que un poco es como que estar perdiendo el tiempo.
Entonces, la segunda idea es esta, es yo realmente no creo que existan líderes ni gurús y los invito a no buscarlos, los invito a dejar de delegar en otros y que asuman su capacidad porque cada uno de nosotros nacimos con la capacidad para hacerlo. El tercer punto, yo no creo que hayan decálogos, los 10 pasos perfectos para llegar a... Yo creo que estamos en un momento interior importante y que esa búsqueda es una búsqueda personal, una búsqueda particular, y en esa búsqueda, en ese camino nos encontramos con otros. Hay personajes que para mí han sido referentes muy importantes, entre de ellos San Francisco de Asís, que nació en los albores de la Edad Media, era hijo de una familia muy rica y acomodada. Sus padres comerciaban con tela, tenían pues un capital importante, y él decidió salir y conoció la pobreza, conoció la injusticia, conoció la enfermedad de los otros, el hambre de los otros, y hace esta gran transformación. Y en su camino, en su búsqueda, él llegó a sentir 5 cosas bueno, muchas más cosas, pero hay 5 que quiero destacar. La primera es que él encontró la conexión que todos los seres humanos tenemos con todos los seres y con todas las especies. Son estos filamentos, estos puentes que nos unen. De ahí su bello poema Laudato Si, donde nos habla de toda esta inmensa hermandad de vida que somos. Y estas conexiones, fíjense que no solamente existen en la Tierra, entre todos los ecosistemas, los sistemas y las especies, sino también a nivel del universo. Los científicos han descubierto que los campos magnéticos son campos que son grandes conexiones, también con espacios vacíos que conectan planetas, que conectan galaxias, es decir, que es una estructura que existe tanto arriba como aquí abajo, y también en el microcosmos y en nuestros cuerpos y en todas partes. Es esa estructura de la conexión, esta estructura de la red, de la interrelación, de la interconectividad. Y este sentirse a él conectado con todos también lo llevó a pensar un segundo aspecto muy importante para nosotros hoy en día, y es el espíritu de la fraternidad. Él descubrió, sintió, más allá de descubrir, sintió la hermandad, la unión que existe en todos nosotros, que viene no solamente porque somos miembros de la misma especie, sino que somos, desde mi punto de vista, hermanos. Y aquí también me inspiro mucho en Leonardo Boff, otro de mis referentes. Esa hermandad viene dada de todo ese código genético que con pequeñas variaciones de ese alfabeto pues van saliendo las diferentes especies, pero tenemos las mismas bases, todos los seres vivos. Ahí radica la hermandad de vida que somos. Y esto es lo que se llama la fraternidad. Luego, Francisco, el tercer aspecto es que Francisco de Asís tenía una reflexión, un discurso, un relato muy coherente y muy amoroso, muy fraterno, y viene el cuarto aspecto, además reflejaba en su quehacer cotidiano, en su día a día. Era completamente coherente en lo que él sentía, decía y hacía. El quinto aspecto que quiero destacar de Francisco de Asís es su no violencia. Y hay una de las anécdotas cuando él se entrevistó con el sultán de Egipto hacia 1200 algo, el sultán Al-Kamí, quien fue el que defendió Egipto de la Quinta Cruzada. Antes los historiadores decían que se había ido a convencerlo de sus ideas, de su religión, de su cultura, y resulta que ahora han ido mostrando que no ha sido así, que él tuvo un intercambio, un diálogo respetuoso, y se aproximó a él
desde la no violencia, y también Al-Kamil también era un personaje que llama la atención. De hecho, él le propone varias veces a los cruzados que hagan la tregua. Finalmente él gana la quinta cruzada, y cuando estamos a puertas de la sexta, él es quien regresa a Jerusalén a los cristianos, pero no en medio de una batalla. Entonces, ese quinto aspecto es muy importante, que es la práctica de la no violencia. Y aquí también enlazo con otra persona, otro referente que he admirado muchísimo, que es la hermana Teresa de Calcuta, quien una de sus frases que me gusta mucho es cuando ella decía: no me inviten a un mitin en contra de la guerra, invítenme a un mitin a favor de la paz. ¿Por qué? Porque es que lo que se fortalece es aquello donde fijamos nuestra atención. Entonces, fijémosla en aquellas cosas que de corazón queremos que se fortalezcan y crezcan. Por eso ella decía: invítenme a un mitin a favor de la paz, vamos a fortalecer la paz. Luego, en el tiempo, descubrí también al actual Papa, y escribió una encíclica que yo creo que es muy importante, que es Laudato Si, inspirada también en Francisco de Asís. Y para mí este Papa es, hablándolo desde la no violencia, de los personajes más revolucionarios, más punta de lanza, con su coherencia, con su reflexión, con su discurso, con su relato, con sus escritos. Es muy cercano a Leonardo Boff también. Leonardo Boff es muy cercano a él también. Es un documento que también los invito a leer en los que quieran profundizar en estos temas. Y en resumen, para mí son referentes que han tenido un trabajo y una búsqueda interior y que la han expresado en el mundo que les rodea, lo han expresado en cambio, porque para mí aquí es donde adquiere sentido la espiritualidad, en esa expresión de transformar fuera y dentro, pero de una actitud amorosa, de una actitud fraterna, no de una actitud que condena, no desde una actitud agresiva. Son maneras diferentes de hacer las cosas. Esto es básicamente lo que yo desarrollo en el quinto reflejo, que se llama Hermano Sol, Hermano Luna, Laudato Si y ahora. Hermano Sol, Hermana Luna, porque es este bello poema de Francisco de Asís, Laudato Si, que es el nombre del poema, y en la que se inspira el actual Papa Francisco para titular su encíclica. Pues es que es esto, porque es además toda la reflexión aplicada a todo lo que está pasando hoy en día. Cuando existió Francisco de Asís, empezaban a dibujarse los males de la naciente burguesía y del naciente capitalismo, en el sentido de ese modelo económico era un modelo que generaba pobreza, era un modelo que generaba injusticia social. Y con el paso de los tiempos, claro, ahora vemos que esto se ha, de estas centurias entre Francisco de Asís, que vivió a finales del 1100, comienzos del 1200, pues en estos 800 años todo eso ha crecido de manera exorbitante y con una proyección planetaria. Ahora hablamos de que 5.000 personas, somos 7.700 millones de personas, de los cuales 5.000 millones de personas viven bajo la línea de pobreza. Se calcula aproximadamente 12 euros con 35 céntimos, 12 dólares con 35 céntimos de dólar, 5.000 millones de personas. 2.500.000 niños se murieron en el año 2020 antes de llegar a los 5 años, a razón casi de 30.000 niños por día. Las 18 personas más ricas del planeta, su capital es igual al Producto Interno Bruto de los 35 países más pobres, donde viven millones y millones de personas. Entonces, todo eso ha llegado a unas dimensiones planetarias
y en el momento en que vivimos, yo creo que esa vida espiritual es importante, esa conciencia del vínculo que tenemos, esa fraternidad que nos une y esa responsabilidad que nos llama a cambiarnos y a cambiar nuestro entorno próximo. Ese es nuestro aporte que podemos hacer, seguro todos. Es esa construcción personal, esa construcción interior, porque es la base desde donde sinceramente nos podemos proyectar y transformar en el entorno. Y eso es lo que yo entiendo por vida religiosa, porque entendida la religión como el religare del latín, como el vincularse, religar, ligar, unirse con la esencia, con esa esencia que está dentro de cada uno de nosotros, y en esa esencia es donde encontramos esa esencia universal, como le quieran llamar, Dios, maestro, guía, lo que sea, pero ahí nos conectamos con esa fuente, y esta unión es muy difícil de expresar con palabras, de ahí la importancia de que cada uno busque tener esta conexión esencial dentro de sí mismo, y lo viva, porque las palabras siempre se quedarán cortas para expresar. Bueno, gracias por estos momentos de atención, gracias por escuchar nuestras reflexiones, y un abrazo para todos, y seguimos dialogando a través del Facebook de mi libro de la tía, Tips, Reflejos y otros relatos. Por favor, síganme dejando sus comentarios, son muy importantes y muy enriquecedores. Muchas gracias.